Bueno, volvemos a grabar después de tanto vídeo distinto, con tanto sorteo que nos hemos ido un poco perdiendo y felicitación navideña que ha sido trending topic en todas las redes, sobre todo pidiendo mi cese y desaparición de YouTube. Pues vamos con un vídeo que va a ser largo, seguramente lo haga en dos mitades, sobre la Segunda Guerra Mundial, ¿vale? Vamos a empezar a sacar todos los temas que me estáis pidiendo: Segunda Guerra Mundial, Guerra Civil, la Inquisición en España, Guerra Fría. Es decir, hay un montón de temas que van a ir saliendo. Voy a ver si aprovecho estas vacaciones de Navidad para ir sacando temas y los vamos subiendo. Empezamos con la Segunda Guerra Mundial. Ya. Bueno, en este primer vídeo lo que vamos a ver es las causas, vamos a ver características generales, los escenarios, los contendientes y luego los dos primeros años de guerra principalmente, ¿vale? Tres, del 39 al 41. Vamos a ver ahí del 39 al 41 y en el segundo vídeo que haremos sobre la Segunda Guerra Mundial, pues ya analizaremos desde el finales del 41 hasta que termina en el 45 la Segunda Guerra Mundial, ¿vale? Pero vamos a empezar por aquí, por las causas. Es decir, por qué tantos países deciden matarse entre ellos y provocar esa barbaridad entre 50 y 60 millones de muertes directas, más no sé cuántos millones de heridos, más no sé cuántos millones de desplazados y cosas por el estilo, ¿vale? Es absolutamente bestial en términos de número y de masacre lo que vamos a ver. Pues empezamos. He puesto aquí un montón de causas, podría haber muchas más, pero bueno, yo creo que estas son las principales y voy a intentar desarrollarlas porque igual así puestas pues parecen un poco raras, ¿vale? Lo primero, Versalles. ¿Por qué Versalles? ¿Por qué Versalles es una de esas causas? Versalles es el Tratado de Versalles, que es el que se firma entre las potencias que ganan la Primera Guerra Mundial con Alemania, que es uno de los derrotados en esa Primera Guerra Mundial, ¿vale? Cuando termina la Primera Guerra Mundial, las potencias que ganan van firmando tratados con cada uno de los perdedores, ¿vale? Bueno, pues el Tratado de Versalles es el de los que ganan con Alemania. En ese Tratado de Versalles se humilla a Alemania, eso es innegable, es decir, todo lo que habíamos aprendido en el siglo XIX, que gracias al gran canciller Otto von Bismarck, alemán, el impulsor de la unificación alemana, que era que cuando tú derrotas a un país, si tú le das una paz no humillante, pues te garantizas para el futuro un aliado o por lo menos un no enemigo, que es lo que va a hacer esa Alemania pujante con Austria. La derrota, la humilla militarmente, pero en el tratado que le hace no es humillante y así se garantiza que Austria vaya de la manita con Alemania en todo el siglo XX. Eso que se había aprendido en el siglo XIX nos olvidamos. Los países que participan en la Primera Guerra Mundial, ya lo veremos, no me quiero extender demasiado, pensaban que iba a ser una guerra corta, sencilla, pum, 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 se les fue a 4 años de guerra, murieron mogollón de gente, nunca en ninguna guerra han muerto tantos ingleses como en esa guerra, por eso el 11 del 11, que es el día que se firmó el armisticio de la Primera Guerra Mundial, el 11 del 11, es un día muy especial en Inglaterra, llevan todos los ministros y todos los personajes importantes una amapola en la solapa porque es una flor roja con el centro negro y entonces simboliza pues eso, la bala, la sangre y tal. Es un día muy importante para los ingleses. Vale, pues cuando termina la Primera Guerra Mundial, los países están histéricos, están en shock por completo y lo que quieren es recuperarse lo antes posible y que alguien pague las consecuencias, que alguien pague el pato porque esto no debería haber ocurrido nunca. Y ese alguien va a ser Alemania porque es el derrotado. Entonces, nadie pensó en vamos a darle una paz no humillante porque yo lo he aprendido, lo tengo subrayado. No, 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 hay que pague Alemania y le vamos a sacar todo. Y entonces en la paz de Versalles a Alemania le sacan todo, o sea, le hacen hundir todos sus barcos, juntarlos en un puerto y hundir todos sus barcos de guerra. Le hacen en su mega ejército, le hacen que sea un ejército de 4 policías como quien dice, le quitan todas sus colonias, le imponen unas indemnizaciones económicas brutales. Es una paz hiper mega humillante, especialmente por parte de Francia, porque los otros países
digamos que en las negociaciones decían, bueno, evidentemente esto es culpa, por supuesto, de Alemania, nosotros no tenemos ninguna responsabilidad, ¿vale? Pero no eran tan sangrantes, no eran tan exigentes en las indemnizaciones. En cambio, Francia no, Francia estaba en shock, Francia estaba loca, perdida, Francia lo que quería era la sangre, quería la bilis de Alemania, ¿vale? Que lo pague toda Alemania. Así es que va a ser una paz tremendamente humillante, que se ven los dignatarios alemanes obligados a firmarla porque no le queda más remedio y que va a tener muchas consecuencias. El emperador se da el piro en Alemania, como siempre ya sabéis que la gente de la monarquía es extremadamente valiente y se va. Vendrá una república, que es la República de Weimar, que ya pues nace con el San Benito de que fueron los que firmaron la traición de Versalles, es decir, mal les iba a ir, ¿vale? Entonces, ese Versalles lo que va a generar es un deseo brutal de revancha en Alemania. Esa es la gran causa. Los alemanes se vieron humillados en el 19, en el 1918, 1919, cuando se aprueba el Tratado de Versalles, lo que quieren es recuperarse, lo que quieren es la revancha. ¿Y contra quién? Especialmente contra Francia. Contra todos en general, pero contra Francia en particular, ¿vale? Entonces es innegable que el Tratado de Versalles está detrás de la Segunda Guerra Mundial. Sin el Tratado de Versalles, mucho del programa de cosas que te debo no se habría escrito nunca. Así es que está clarísima que el Tratado de Versalles, cómo se termina la Primera Guerra Mundial, es una gran causa de cómo empieza la Segunda Guerra Mundial. Crisis del 29, pues ¿para qué te cuento más? Se cae la bolsa en Estados Unidos, arrastra todo esto, claro, habrá que hacer vídeos de cada uno porque es que esto explica así de verdad. Yo entiendo que voy rápido, pero es que no me puedo exceder, porque es que si no me voy a 4 horas de vídeo que yo me conozco. Pero bueno, crisis del 29, crisis económica, crisis de la bolsa en Estados Unidos que se va transmitiendo hacia los bancos, la gente va retirando sus fondos, los bancos no los tienen, los bancos los tienen prestados, los bancos americanos lo tienen prestado en Europa, lo retiran de Europa, los bancos de Europa se quedan sin dinero porque se lo han tenido que devolver a los bancos americanos, así es que una cosa que empieza en Estados Unidos se transmite a Europa, ¿a qué no suena? ¿A qué no suena? ¿Verdad? Bueno, pues el caso es que los bancos se quedan sin dinero en Europa y la gente enloquece y la gente se vuelve loca y la gente ¿qué hacemos, qué hacemos, qué hacemos? Y ya sabéis cómo termina la cosa, porque lo hemos vivido hace 10 años, ¿vale? Paro, desahucios, ya lo hemos vivido, no es la primera vez que ocurre, ¿vale? Entonces, ¿qué va a pasar, por ejemplo, en Alemania? Pues que le dan a la maquinita de imprimir billetes a lo bestia, a lo bestia, a lo bestia, para intentar pagar lo que deben a Francia todavía, más pagar el día a día. Con lo cual la moneda alemana se va a la porra, el paro se dispara. Bueno, haceros a la idea. ¿Qué es lo que piensa la gente? Y enlazo con el contexto. Que las democracias no sirven. La democracia no sirve. ¿De qué me sirve votar? ¿De qué me sirve ser happy flower? ¿De qué me sirve florecilla en el pelo? Confiar en los políticos. Si son unos inútiles, si no han sabido prever la crisis, si no me han protegido de la crisis, si lo único que han hecho ha sido sacarme las vísceras. ¿Os suena, no? ¿Os suena? Vale. Vale. Pues es que es lo mismo. Es lo mismo. Entonces, cuando viene una crisis económica bestial, viene un auge de los populismos bestial. Esto es así. ¿Quiénes se van a salvar, por ejemplo, de la crisis del 29? Pues lógicamente los comunistas, porque ellos están en otro mundo, ellos están en otra ola. Olvídate de bolsa, olvídate de capitalismo, olvídate de propiedad privada, olvídate de un montón de cosas. Entonces a ellos no les afecta la crisis del 29, así es que aparecerán por allí los partidos comunistas de todos los países europeos diciendo, hola, nosotros tenemos la solución, vente con nosotros, ¿vale? Y al revés, tendremos el populismo del otro lado. La culpa es de las democracias, que nos vuelve unas nenazas, la culpa es de los comunistas, o de los judíos, o del que pasaba por allí. Tú votame a mí, que yo sabré sacar al país de la crisis, patatín y patatá. Entonces, en ese contexto tenemos a Mussolini, que va a ser el primer fascista en Italia. Tengo mi vídeo ahí sobre fascistas y cómo insultar con rigor y demás. Ya pondremos el enlace por ahí arriba, ¿de acuerdo? Bueno,
pues tengo el de Mussolini, después de Mussolini vamos a tener a Hitler y después de Hitler vamos a tener a Franco, pero es que tampoco hay que olvidar al emperador japonés Hirohito, que acaba de ser coronado, porque se ha muerto su papi, se acaba de ser coronado, y es gente expansionista, es gente que no cree en la democracia, es gente que ellos son unos salvapatrias, yo sé el camino, seguidme, ¿vale? Y que esa salvapatrias en gran parte va por la expansión territorial. Tanto Alemania como Italia como Japón van a defender una política de necesito más espacio para expandirme, ¿vale? Es que estoy aquí constreñido en mis fronteras, necesito más espacio para poder crecer. Claro, ese espacio para poder crecer es a costa tuya, ¿vale? Entonces vamos a ver a los japas invadiendo China. Vamos a ver a los japas invadiendo algunas zonas rusas, vamos a ver a los japas invadiendo Medio Pacífico, ¿vale? Porque necesitan más espacio para poder desarrollarse con normalidad. ¿Que es a tu costa? Bueno, pues hijo, pues mala suerte no haberte puesto ahí, ¿vale? Los italianos vamos a verlos por Abisinia, los italianos vamos a verlos por Libia y a los alemanes que os voy a contar, ¿vale? Entonces, ese es el contexto, es que en la mitad de Europa y en el Pacífico han surgido regímenes que consideran que la democracia no sirve, no nos ha protegido de la crisis del 29, no nos ha dado soluciones para la crisis del 29 y son ellos los que nos van a sacar de ese atolladero. Comunismo, pues claro, es evidente, el comunismo se va a vender, pues eso, como la otra alternativa. ¿Cuál es el problema del comunismo? Que le da pánico, le da pavor a los contendientes del 70% del mundo. Entonces va a haber gente que vea en Hitler un freno, un muro frente al comunismo. Porque si yo tengo a los rusos en un lado de Europa y al capitalismo en el otro lado de Europa, lo que me queda en medio es Alemania. Entonces van a ver en Alemania un muro, un stop del comunismo frente al capitalismo, una especie de cordón sanitario que ahora se usa mucho, ¿de acuerdo? Para que no me infecte. Entonces vamos a ver a países totalmente democráticos, totalmente capitalistas, financiando a Hitler, apoyando a Hitler, porque ven en él un freno frente al comunismo. ¿De acuerdo? Personajes nada sospechosos como Henry Ford, personajes de la moda o de la cultura o yo qué sé, Hugo Boss. Vamos a verle diseñando uniformes para las tropas de Hitler, para las SA, si no recuerdo mal, no las SS, para las SA. Me parece que el uniforme es de Hugo Boss. Y Henry Ford metiendo dinero en Hitler, en la campaña de Hitler para que gane las elecciones y demás, porque ven en él un freno al comunismo. ¿De acuerdo? Pues están todos histéricos con a ver si van a venir por aquí 4 rojos y me quitan la empresa que me ha costado 3 generaciones levantar a costa de la sangre de mis trabajadores, ¿vale? Entonces, chistaco. Vale, es lo que vamos a ver, ¿de acuerdo? Es decir, van a estar alimentando al troll, digamos, pero ¿qué troll? ¿De acuerdo? Porque ven en él un mal menor frente al comunismo. Y aunque todo el mundo ve en Hitler lo que es, prefieren mirar para otro lado porque dicen, bueno, es que la alternativa sería el comunismo, ¿vale? Entonces, muy importante, una vez más, sin el comunismo, seguramente a Hitler se le hubiera frenado antes o hubiera sido distinto, no lo sabemos, es historia ficción, pero evidentemente el comunismo es uno de los factores que está detrás de que a Hitler se le dejara continuamente seguir creciendo, ¿vale? Y no se le frenara. Esto es como si ves un matón en el patio y sabes que es un matón que va empujando a la gente por los pasillos, que tal, que cual, que no sé qué, pero todo el mundo dice, bueno, venga, hoy y ya no más, venga, hoy y ya no más. Y con el y ya no más, el matón sigue haciendo lo que da la gana porque nadie le frena. Esto es lo que va a pasar porque Hitler ve que los ingleses y los franceses saben lo que es, saben que es inevitable, pero no quieren pararle porque no quieren otra guerra, porque tienen el recuerdo de la Primera Guerra Mundial y piensan que, bueno, si se lleva esto ya se contenta y se para. Venga, si se lleva esto, pero él no se contenta. Recordar que a los troll, en este caso, en modo genocida, no se les contenta, no tienen satisfacción, necesitan siempre seguir matando. 1933 lo he puesto aquí porque es el año que en enero Hitler es elegido canciller, democráticamente. Democráticamente Hitler se presenta a las elecciones
Se presentó a varias, en la primera ya sacó un montón de millones de votos, pero es que en las últimas, en el 32, sacó millones y millones de votos para ser el elegido. Y al final es el Hindenburg, que es bueno, el que dirigía a Alemania en aquella, un general de la Primera Guerra Mundial, rollo abuelo de 1000 batallas, reunido en un castillo alemán, noche de lluvia, con no sé cuántos empresarios y demás, hay las fuerzas vivas, ya sabes, hay los hilos, hay tal, el capitalismo. Dicen, ¿quién nos interesa? Pues nos interesa Hitler, primero porque gana las elecciones y segundo porque su discurso nos mola, ¿vale? Y entonces en enero del 33 va a ser elegido Hitler como canciller de Alemania y empieza toda su obra en enero, 30 de enero. En febrero, misteriosamente, se incendia el Reichstag y por supuesto la culpa es de los judíos. Pillan al primero que pasa por allí, bueno, de los judíos no, perdón, de los comunistas. Pasa un perro flauta que había por allí, el pobre hombre, lo pescan, lo matan a guantazos y le sacan una confesión, porque claro, el hombre que deja de pegarme, sí, sí, soy comunista y me lo ha mandado el partido, bueno, es que me lo ha mandado Stalin, Stalin me ha mandado que queme el Reichstag, y automáticamente Partido Comunista ilegalizado y tal, pero esto es en febrero, pero es que en marzo abre el campo de concentración de Dachau, abre el campo de concentración de Dachau y ya empezamos a meter los que no me interesa allí dentro y empiezo a probar cómo es un campo de concentración, cómo se organiza. En marzo, estoy en marzo, es que ese año ya empiezo a tener medidas antijudíos, ese mismo año abandono ya la Sociedad de Naciones, porque yo, ¿para qué estoy aquí? Si aquí no pinto nada. Abandono la Sociedad de Naciones y todo lo que había firmado de desarme, me olvido de ello y me pienso a rearmar, ¿vale? Entonces, en breve va a ser obligatorio otra vez el servicio militar y todo este tipo de historias, ¿vale? Entonces, es evidente que desde el año 33 ya se está preparando todo, porque Alemania tiene las ideas claras, ¿vale? Y la gente está encantada con Hitler, no nos olvidemos, porque es que Hitler solucionó el paro. Bueno, vamos a ver, solucionó el paro. Ya haré un vídeo exclusivo para Hitler, ¿vale? Pero es que no me puedo parar. Pero bueno, como ya decía en otro vídeo, el de los fascistas y demás, es toda una gran burbuja. Es decir, Hitler, a base de imprimir muchos billetes, va a ir contratando con ese dinero que está imprimiendo él mismo, va a contratar a muchos alemanes y los pone a fabricar tanques. Claro, ¿de dónde sale ese dinero? Porque él lo imprime y diréis, bueno, pues entonces eso provocará una gran inflación. Pues no, ¿por qué? Porque está manipulando los precios. ¿Por qué? Porque es un comunista. ¿Vale? Recordar que si tú te pones a imprimir billetes a lo bestia para poder pagar a trabajadores que están en el paro y ponerles a construir carreteras, aceras o lo que sea, automáticamente la consecuencia es inflación, se disparan los precios. Eso ya había pasado en Alemania. La única manera de que no se disparen los precios es que controles los precios, que pongas unos topes, que los regules, lo cual es muy comunista. ¿Vale? Ahora se tiene que estar retorciendo ahí en su tumba Hitler, toma, comunista, asqueroso. Bueno, pues esas cosas. Y lo último, antes de meternos ya en otro tema, y fijaos que llevo ya 15 minutos de introducción, es la Guerra Civil Española, porque lógicamente es el tapete en el que van a practicar literalmente las tropas que se van a dar de guantazos en la Segunda Guerra Mundial. Es decir, y además ya se van poniendo la camiseta cada uno de su equipo. Ya se ve claro que Alemania va a ir con Italia, Austria se la ha engullido unos años después del 33, se la ha anexionado, lo veis perfectamente en esa peli que ponen siempre de sonrisas y lágrimas, cuando los austríacos son fagocitados por los nazis y demás. Y la chica llora porque su novio se le ha hecho nazi perdido, ¿vale? Bueno, pues el caso es que Alemania se ha comido a Austria, Alemania se ha comido media Checoslovaquia, porque había allí una región, la de los Sudetes, que hablaban alemán, y como hablas alemán, eres alemán. Tarde o temprano hubieran venido a por Ibiza y a por Mallorca, ya te digo yo que sí. Bueno, pues el caso es que van a practicar en España sus armas. Ah, pues mira, este avión funciona bien, pero en este contexto no. Ah, pues mira, este tanque tiene esto bien, pero en este contexto no. O sea, realmente utilizan la Guerra Civil Española para probar las armas con las que se van a matar unos años después. Pero todo el mundo tiene claro en qué equipo va a jugar. ¿Vale? Del lado de las democracias, ¿vale? Occidentales capitalistas, pues Inglaterra, Estados Unidos, Francia, ¿vale? Del lado de los totalitarismos, en este caso de los fascismos, versión italiana, versión germana, pues lógicamente Italia, Alemania, ¿vale? Ya está clarísimo con quién va a competir, solo falta la excusa, ¿vale? Así es que termino con estas causas, que me ha llevado mucho tiempo, pero es que había que explicarlas, y ahora voy dos, tres pinceladas de las características de la guerra y nos metemos ya con esos dos primeros años.
Bueno, a esto le voy a dedicar menos tiempo porque, bueno, para eso están 200 millones de vídeos y de frikis que les encanta los armamentos y cosas por el estilo. Simplemente vamos a ver un uso masivo de todo lo que hay alrededor y sin ningún tipo de cortapisa. Es decir, lo mismo que va... Ya en la Primera Guerra Mundial se habían utilizado armas tóxicas y químicas, ¿vale? El gas mostaza y cosas por el estilo, pero aquí va a ser a saco. Aquí va a ser a saco. Entonces se va a utilizar muchísimo el tema de los aviones. Van a aparecer por primera vez algo que no se había usado nunca, que eran los portaaviones, ¿de acuerdo? Por parte de los japos y por parte de Estados Unidos principalmente. La guerra submarina ya había empezado con los alemanes en la Primera Guerra Mundial, pero ahora va a tener un especial protagonismo. Entonces tenemos guerra submarina, tenemos portaaviones, tenemos desarrollo de la aviación, no solo por aviones tipo caza, como podía ser los del Barón Rojo en la Primera Guerra Mundial, sino ahora aviones bombarderos, lo cual ya nos da otra característica, el asesinato masivo de población civil. Se trata de machacar a la población civil independientemente de si tenía una pistola o tenía una cuchara en la mano, les da absolutamente igual. Entonces, ese es el armamento que vamos a ver. Tanques muy blindados, vamos a ver los megatanques, los Tiger, creo recordar que se llaman alemanes, que son una verdadera fortaleza por delante, pero como se ve muy bien en la película de los violentos de Kelly, de Clint Eastwood, muy vulnerables por detrás. Frente a tanques más pequeños, más rápidos, como son los Sherman de Estados Unidos, ¿no? En esa peli que se ve perfectamente como un tanque alemán inmenso pensado para campo abierto, pues metido en una ciudad con callejones y tal, pues tiene unos problemas de movilidad que no tienen los Sherman estadounidenses, que son mucho más débiles, menos blindados, menos pesados, pero son mucho más rápidos y mucho más ágiles, y en un contexto de calles se mueve mejor que esos megatanques alemanes, ¿vale? Y luego, por supuesto, pues toda la guerra química y demás. Ahí, una vez más, os recomiendo, en este caso, otra peli que se llama La Decisión Final. Buenísima, muy cortita, unos 80 minutos, en la que se reproduce, pues, cómo los alemanes, es un hecho histórico, cómo los alemanes se reúnen en un castillo y deciden qué hacer con los judíos y todos sabemos lo que deciden hacer, ¿vale? Que es gasearlos. Entonces va viendo cómo matar a un montón de judíos en muy poco tiempo y con cero traumas para los soldados, porque claro, pues los fusilamos, ya, fusila a tú a un niño de 2 años. No es fácil, ¿vale? A nivel mental, no es fácil. Pues lo gaseamos, lo metemos en un camión, le metemos el tubo escape, ya, pero es que se tarda mucho, muy lento, ¿vale? Para que nos hagamos la idea de qué prácticos eran los alemanes matando gente. ¿De acuerdo? Entonces, ese es en cuanto a armamento, ya os digo, todo lo que queráis, lanzallamas, granadas, escopetas, bueno, todo lo que queráis. Hay 1000 vídeos mejores que los míos porque yo no soy especialista, pero bueno, que sepáis que se va a utilizar todo tipo de armas en todo tipo de contextos y con cero traumas y con cero excusas, ¿vale? Países, pues tenemos por un lado con camiseta no sé qué, lo bueno, no, recordad que siempre las guerras las cuenta el que gana normalmente, entonces ni buenos ni malos aquí todos porque recordar quiénes habían estado financiando a Hitler, o sea que aquí todo el mundo tiene en su chepa un poquito de responsabilidad. Bueno, pues por un lado, digamos, el eje del bien en la terminología actual estaría Francia e Inglaterra principalmente, son los que van a llevar todo el peso de la resistencia y la defensa frente a la agresión alemana, pero no hay que olvidar a belgas que van a sufrir sus invasiones, no hay que olvidar a polacos, no hay que olvidar, ¿vale? A media Europa que va a sufrir el expansionismo rapidísimo alemán, ¿vale? Por supuesto en Estados Unidos, que para eso están las pelis y demás, pero no olvidemos que Estados Unidos entra tarde. Estados Unidos hasta el año 41 no entra en la Segunda Guerra Mundial. Hasta que no les bombardean Pearl Harbor no entran, ¿vale? Entonces, principalmente, ya os digo, Francia e Inglaterra con todas sus colonias, importantísimo dato, no olvidemos que Inglaterra tiene casi la mitad del mundo en su poder con sus colonias, tiene sus territorios en África y tal, es decir, eso por un lado, luego lo vamos a ver en los escenarios, y en el otro lado, ya hemos visto los buenos, en el otro lado, los malos, ¿vale? Pues van a ser principalmente Alemania, lógicamente, con su perro lacayo Mussolini desde Italia, y
los japoneses, ¿vale? Esos tres países, Alemania, Italia, Japón, son los malos y son los que la van a liar toda, son los agresores, ¿vale? Y entonces diréis, bueno, ¿y dónde está Rusia? Pues Rusia, ya ahora lo vamos a contar, pero bueno, Rusia está ahí latente, ¿de acuerdo? Porque cuando empieza la Segunda Guerra Mundial, Hitler tiene un acuerdo con Stalin, al que odia, al que desprecia, de no agresión, ¿vale? Parece que Hitler ha aprendido la lección del pasado de si me quiero ir a por Francia tengo que protegerme la espalda, ¿de acuerdo? Entonces, tratado de no agresión con Stalin, nos repartimos Polonia, las repúblicas bálticas, y tú me prometes que vas a estar quietecito, Stalin, claro, si me sale gratis, pues ya está, ¿de acuerdo? Luego, evidentemente, las cosas cambian y entrará Rusia en acción y va a estar del bando de los ganadores y por lo tanto va a estar del bando de Estados Unidos, de Francia y de Inglaterra, ¿de acuerdo? Eso en cuanto a los bandos, ya sabemos qué países caen en un lado, qué países caen en el otro. Los agresores, Alemania, Italia, Japón, y los que se defienden, el resto del mundo, ¿vale? Bueno. Y en cuanto a los escenarios, y terminamos rápido esta sección también, los escenarios, todo el mundo. Porque aunque principalmente es Europa, es innegable que el escenario va a ser Europa. No nos olvidemos la guerra brutal que va a tener Estados Unidos contra Japón. Ahí sí que van a estar ellos dos. Estados Unidos contra Japón en el Pacífico, matándose por cada isla del Pacífico. Estados Unidos contra Japón. Ahí no vamos a ver a nadie más. Estados Unidos contra Japón en el Pacífico. Y como participan todas las colonias en esta guerra, vamos a ver a Sudamérica mandando víveres y mandando materia prima a Europa, vamos a ver a África mandando víveres y mandando materia prima a Europa, pero es que además en el norte de África se van a desarrollar un montón de campañas bélicas, grandes batallas de tanques famosísimas y tal, con Rommel por un lado, con Patton por el otro lado, la batalla del Alamein por aquí, con Montgomery por allí. Bueno, ya las veremos. Entonces, vamos a ver escenario global por completo, los japoneses invadiendo China, por lo tanto, China va a ser también un importante escenario de guerra, todo el sudeste asiático con esa invasión continua de los japoneses y la defensa continua de esas colonias inglesas y francesas. Recordar que todo Indochina era francesa. Tenemos la idea de Vietnam, pero es que Vietnam antes de ser filo estadounidense había sido todo francés. Entonces, por eso os digo que va a ser un escenario global y por lo tanto mundial, ¿de acuerdo? Y ya, ¿vale? Terminamos con estas características y ya saltamos a los años, por lo menos los 2 primeros años y ahí lo dejamos. Oficialmente la guerra empieza el 1 de septiembre del 39, cuando las tropas alemanas invaden Polonia sin previo aviso. Recordar que las guerras entre gente civilizada, primero te declaro la guerra y luego te invado, pues esto es aquí sin declarar la guerra ni nada y tal. Que ya os he dicho los antecedentes, que llevaba tiempo ya Alemania preparándose, había invadido los Sudetes, había anexionado a Austria, es decir, que estaba claro sus intenciones. Y había acordado con Stalin repartirse Polonia. Vale. El 3 de septiembre son los ultimátums y al final las declaraciones de guerra por parte de Gran Bretaña y Francia. 17 de septiembre la URSS invade Polonia desde su lateral, ¿de acuerdo? Está todo más que pactado y coordinado. Y el 30 de noviembre la URSS invade Finlandia. Estoy remarcando esto porque quiero que se vea claro que el papel de la URSS en el inicio de la Segunda Guerra Mundial es claramente pro-Hitler, o por lo menos pro-invasor, o claramente expansionista, ¿vale? Es decir, luego se pondrán la florecilla en el pelo y somos los salvadores del mundo. A ver, que no se nos olvide que cuando empieza la Segunda Guerra Mundial, en qué bando está la URSS, ¿de acuerdo? Lo tengamos clarito. Vale. 1940, pues desde enero tenemos la Luftwaffe atacando Londres, ¿de acuerdo? Las fuerzas aéreas alemanas están atacando Londres desde los primeros 6 meses de la guerra, prácticamente desde enero están atacando Londres. En marzo tenemos a Himmler que manda a construir ya el campo de concentración de Auschwitz. Recordar que desde el 33 hay uno en Dachau y se han ido construyendo otros, se ha ido probando qué hacemos con los judíos, porque claro, cuando tú invades Polonia en septiembre, el problema es que ya te sientan mal los judíos que tienes en Alemania, pero es que con Polonia implica millones de judíos más, porque consideran que todo Polonia está lleno de judíos. Así es que el tema es qué hacemos con los judíos. Recordar esta película que he recomendado de La decisión final, que lo explica perfectamente, ¿vale?
Entonces empiezan a construir el campo de concentración de Auschwitz y en unos 5 o 6 meses está en funcionamiento, ¿vale? Eso no lo he puesto aquí, pero que sepáis que en unos 5 o 6 meses está en funcionamiento y están ya matando judíos. En marzo, finales de marzo, los japoneses están en Nankín, montan una especie de estado títere con un gobernante de ascendencia china, pero que es un títere de Japón. El 9 de abril los alemanes invaden Dinamarca y Noruega y diréis, ¿y qué se les ha perdido allí? El petróleo. Es decir, lo que hay en los países nórdicos, en Finlandia, en Noruega y en Suecia, principalmente es petróleo, hierro y demás materiales y materias primas que necesitan para la guerra, ¿de acuerdo? Entonces los primeros movimientos de los agresores, tanto rusos como alemanes, va a ser hacia las repúblicas bálticas y hacia los países sueco-noruego-finlandeses por sus materias primas, ¿de acuerdo? Más cosas. En Alemania empieza la invasión de Francia el 10 de mayo del 40, empieza esa invasión a través del reino belga, ¿vale? Los belgas y los franceses, bueno, aquí hay unos bosques, por aquí no van a pasar, y los alemanes, tú has visto mis tanques, tú has visto mis tanques, cojo el árbol y le paso por encima, ¿vale? Más cosas, los aliados son claramente derrotados y se refugian en Dunkerque y en esta operación de una semana, del 26 de mayo al 4 de junio, aguantando como pueden, se ve perfectamente en la película de Christopher Nolan que hizo hace un año o dos, todo lo que es esa evacuación de lo que queda del ejército francés, de lo que queda de las tropas inglesas mandadas al continente, evacuarlas para cuando se pueda volver al continente, ¿de acuerdo? Es una semana en la que prácticamente medio millón de soldados se quedan encajados en el puerto de Dunkerque y aún así consiguen rescatar a 350.000, que no es poco, 350.000 soldados consiguen ser evacuados a las Islas Británicas y serán utilizados cuando venga el año 44 y venga el desembarco de Normandía. El 14 de junio París es ocupada y los alemanes se pasean por París y por la Torre Eiffel. Poco después se parte Francia, va a haber una Francia ocupada, con su capital París, y ahí no hay nada que hablar, y va a haber una Francia colaboracionista con su capital en Vichy, con el mariscal Pétain, que es un pelota de los alemanes, y declara la guerra, declara persona non grata y traidor a la patria al gran general de Gaulle, y le declara condenado a muerte, como te pille te mato, ¿vale? Entonces de Gaulle será el gran héroe francés y el líder de la resistencia francesa, empieza la resistencia francesa contra los alemanes, mientras que el mariscal Pétain es el líder de esa ciudad en Vichy y de esa Francia colaboracionista, ¿vale? 17 de junio tenemos a los rusos invadiendo Letonia y Estonia, ellos nunca han dejado de desear esas repúblicas, hoy siguen deseándolas, hoy, 2019, finales, siguen deseándolas, ¿vale? Ellos consideran que las perdieron cuando se fueron de la Primera Guerra Mundial, por el Tratado de Brest-Litovsk, cuando la URSS se sale de la Primera Guerra Mundial, pierde las repúblicas bálticas, pero siempre las han deseado. Estonia, Letonia, Lituania, siempre las han deseado. Pues ahí las tenemos invadiéndola. Recordar el papel de la URSS, que de Happy Flower nada, invadiendo Letonia y Estonia, países neutrales. 23 de septiembre, ocupación japonesa de Indochina, que era francesa, los japoneses la invaden. 27 de septiembre, pacto Roma, Berlín, Tokio. Está claro quiénes son los tres protagonistas de los países invasores, está claro quiénes son los que resisten, porque desde que París es ocupada el 14 de junio, Inglaterra está sola. Su primer ministro es Winston Churchill, la reina se niega a abandonar Londres, aguanta con los londinenses los sistemáticos bombardeos por parte de la Luftwaffe y empieza un año y pico entero de Inglaterra en solitario contra los nazis. Es decir, la famosa batalla de Inglaterra y demás, desde el mes de julio Hitler está planeando la invasión de Inglaterra. Lo que pasa es que los ingleses han sabido inventar una cosa fundamental, que es el radar, y entonces saben por dónde le vienen los alemanes y entonces consiguen defenderse. Durante un año, prácticamente año y pico, los ingleses van a estar solos frente al mundo. Francia ha sido ocupada, Flandes ha sido ocupada, todo ha sido dominado, ocupado, derrotado, está solo Inglaterra, solo, y de repente llega el año 41.
El 7 de enero es el año clave, el año 41 es el año clave por dos hechos muy claros que van a cambiar el curso de la guerra, ¿vale? Ahora los vemos. Ya el 7 de enero el sumo general japonés Yamamoto ya recomienda el ataque a Pearl Harbor, ya ve que va a ser una base clave, que en esos momentos no tiene todos los barcos, ¿vale? Pero sí que ve que es una base portuaria militar en Hawái por parte de los estadounidenses y que desde ahí el ataque a Japón es factible. Así es que él considera que si se consigue acabar con la amenaza de Pearl Harbor, pues se acaba con la amenaza de Estados Unidos. 7 de enero. El 11 de enero Rommel es mandado a África, ¿vale? Considera Hitler que hay que controlar todo el norte de África y va a mandar a su mejor general y al que mejor conoce los tanques al norte de África, ¿vale? 11 de enero. En mayo tenemos dos hechos. Uno, hay el día 1 el 1 de mayo, es el día del trabajo y los rusos van a hacer allí una exhibición e invitan a alemanes para que vean, pues están de coleguitas y el problema es que se pasan en el sentido de que enseñan tanto poderío militar que los alemanes se asustan y empezarán a pensar, oye, que es que los rusos son complicados, a ver si los rusos nos van a atacar y empiezan a darle a la cabeza de que igual es mejor atacar ellos a los rusos que ser atacados por los rusos previamente, o sin previo aviso, o en primera instancia. Y en segundo lugar, también en mayo, pues que los generales estadounidenses que deciden mandar todos sus barcos, que los tenían en la base militar de San Diego, mandarlos a Pearl Harbor. Un poco, no sé si por asustar a Japón, un poco por decirle, oye, ¿qué tal? Pero el problema es que si concentras toda tu fuerza en Pearl Harbor, si atacan Pearl Harbor, date por fastidiado. Lo que pasa es que los estadounidenses piensan que, bueno, primero nos declararán la guerra. Caso error, ¿vale? Pensar que primero te van a declarar la guerra. 22 de junio empieza la Operación Barbarroja. Esa es la clave. Parece ser que Hitler no había estudiado historia, porque vamos a ver, ya le pasó a Napoleón. Napoleón, que estaba controlando Europa, el día que decide meterse contra Rusia es el día que pierde todo, porque perdió su gran armée, ¿de acuerdo? Sus 600.000 hombres se van a la porra contra los rusos. No te metas contra los rusos, porque los rusos siempre hacen lo mismo. Imaginemos que esto es Europa, la parte de Europa de Rusia, y que esta zona son los montes Urales y esa es la parte de Asia. ¿Qué hacen siempre los rusos? Se vienen para acá y te esperan aquí. Y tú mientras vas conquistando por aquí, te pilla el invierno y cuando quieres conquistar a los rusos tienen aquí provisiones de sobra y tú estás a un montón de kilómetros de tu casa y te ha pillado el invierno y date por fastidiado. Siempre hacen lo mismo, lo hicieron con Napoleón y lo funcionó y lo van a hacer con Hitler. Cuando Hitler invada, craso error, Rusia, los rusos que hacen, ¡bum!, se vienen para este lado de los Urales, donde tienen provisiones, materias primas de sobra para los años que haga falta, mientras que tú estás a un montón de kilómetros de tu punto base y estás en el más crudo invierno, ¿vale? 2 de diciembre, los alemanes están ya cerca de Moscú, están a 30 kilómetros de Moscú. ¿Lo van a tomar? No, no lo van a hacer nunca, ¿vale? Estuvieron a un pelo, estuvieron a 30 kilómetros de Moscú, pero los rusos consiguen reaccionar y los echan para atrás, 250 kilómetros para atrás. Y el 7 de diciembre tenemos el segundo hecho clave del año, que es el ataque japonés a Pearl Harbor sin avisar. Toda la flota estadounidense allí, casi toda la tropa, casi, importante la palabra, casi toda la tropa hundida. Se cargan un montón de portaaviones, un montón de destructores, de barcos de acompañamiento, pero no todos, no todos, ¿vale? La batalla de Midway, la película de la batalla de Midway, la clásica, ¿vale? La que sale Charlton Heston, Henry Fonda, todos esos sé perfectamente cómo con los 2 o 3 portaaviones que les sobreviven y 4 barcos de acompañamiento consiguen hacerle bastante pupita a los japoneses. Pero eso será dentro de unos meses, eso será en el año 42, eso será en el siguiente vídeo.